que se quedan pegadas en las arterias impidiendo la circulación. Las personas se dan cuenta de esto hasta que ya es demasiado tarde. Por eso invitamos el día de hoy al doctor Jorge Espitaleta para que nos explique cómo hacer para detectar de manera temprana esta circunstancia. Bienvenido, Doc, ¿cómo está? Buenos días, bien, gracias. Les recordamos a todos nuestros televidentes que estamos en vivo en YouTube para que ustedes hagan todas sus consultas. Doctor, ¿qué es lo que se queda pegado en las arterias? Bueno, ¿Cuál sustancia es, perdón? Es un crecimiento interno, más que se queden pegadas, va creciendo. Normalmente todos nacemos inclusive con aterosclerosis. Hay estudios que demuestran que desde fetos y bebés ya hay aterosclerosis en las arterias principales del cuerpo humano. Entonces uno va creando una serie de como pegaditos de calcio en las arterias, pero lo más preocupante es cuando empieza a acumularse por debajo de estas grasas. Las grasas malas, lo que llamamos grasas no adecuadas o que no debemos consumir, van acumulándose por debajo de las arterias y hacen que esta vaya creciendo hasta que obstruyen una arteria o hasta que se rompen un poco esa arteria y hacen que una serie de sustancias se peguen alrededor de ellos y bloqueen por completo el paso de la sangre. Ahora que usted mencionó la aterosclerosis, ¿qué es? La aterosclerosis simplemente es un proceso de calcificación de las arterias coronarias, de las arterias en general. En este caso pues hablamos de las arterias coronarias más frecuentemente. Entonces ya desde el nacimiento tenemos, por eso es que decimos que hay que cuidarse no solo en la edad adulta o adultos mayores, sino desde toda la vida, porque es un proceso que ya inició aún sin nacer y que obviamente entonces va a ir progresando si no nos cuidamos día a día. ¿Se puede tener obstruida una arteria sin que nos demos cuenta? Sí, sí se puede obstruir una arteria, probablemente con síntomas atípicos o síntomas no convencionales es lo más frecuente, pero algunos pacientes con enfermedades como la diabetes, por ejemplo, hacen que su enfermedad sea asintomática, que su enfermedad arterial coronaria pueda no tener síntomas o ser completamente asintomáticas. Y por eso es que en este momento todos los pacientes diabéticos, sobre todo los diabéticos tipo 2, los consideramos que tienen una enfermedad cardíaca de fondo no diagnosticada, porque ya sabemos que pueden tenerlo. Ahora, cuando los síntomas sí son visibles, ¿cuáles son? Los síntomas más frecuentes cuando yo voy a tener un síndrome coronario agudo, que es como llamamos, digamos, el ataque al corazón o el infarto al corazón, al miocardio, básicamente es ese dolor opresivo retroesternal detrás del pecho, con sensación inminente de muerte. Los pacientes refieren esa sensación como si fueran a morir, falta de aire, normalmente irradiado. Alguna gente dice que se va para el brazo izquierdo, pero realmente se puede ir para cualquiera de los dos brazos, y sobre todo un síntoma de los más indicativos es cuando se irradia a la mandíbula. Entonces es un dolor opresivo que sienten como si lo estuvieran apretando. Algunas personas dicen que sienten como si le estuviera parando un elefante encima del pecho, que le impide respirar, que se va hacia la mandíbula. Uno debería siempre pensar que es un síndrome coronario agudo. ¿Cuál es el proceso para que las arterias se lleguen a tapar? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal nosotros para que esto suceda? Probablemente podemos dividir casi que en dos grupos importantes. El más importante en general es que tenemos el colesterol anormalmente alto. Hay pacientes que pueden, y por eso lo digo, hay pacientes que dicen, es que yo no como grasas, pero mi familia toda tiene hiperlipidemia o dislipidemia. Pues probablemente ellos ya tienen un trastorno de fondo del colesterol que hacen que aunque se cuiden, igual lo van a tener alto. Pero lo más frecuente que sucede en los síndromes coronarios agudos es que esta placa de grasa va creciendo, 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 dependiendo de lo que yo esté ingiriendo y el mal control que tenga, y llega un momento en que fractura la placa o lo que cubre la arteria. Cuando fractura esa placa se expone una sustancia que se llama colágeno. Cuando yo expongo el colágeno que está por debajo de lo que recubre todas las arterias, las plaquetas se activan. Las plaquetas son lo que hacen que yo coagule cuando me corto. Entonces, al activarse las plaquetas, lo que ocurre es que todas llegan a ese sitio donde se fracturó la arteria coronaria y intenten, por decirlo de alguna manera, controlar esa fractura, y lo que hacen es que terminan de tapar una arteria, que las arterias coronarias son muy delgadas. Entonces obviamente pues es mucho más sencillo tapar una arteria de ese grosor que una arteria más gruesa. Ahora que usted hablaba de la genética, ¿cuánto pesa la herencia y cuánto pesan los hábitos en padecer esta condición? Los factores de riesgo uno los puede dividir en factores de riesgo que son modificables y no modificables. Los no modificables, obviamente los hombres tenemos un mayor factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Obviamente la edad, a mayor edad
eso va creciendo, pero yo diría que lo que podemos modificar y que realmente es importante y que el porcentaje en lo cual nos tenemos que enfocar es en lo que podemos modificar. Y básicamente lo que podemos modificar es, uno, el tabaquismo. Fumar es completamente inadecuado para tapar las arterias del corazón. Dos, obviamente el control del colesterol. Ya sabemos que lo que crece debajo de las arterias es grasa. Tres, la hipertensión arterial, porque cuando yo soy hipertenso, no controlado las arterias, en vez de tener un diámetro normal por la misma hipertensión, ese diámetro se va volviendo más pequeño. Entonces obviamente es más fácil que se tape esa arteria. Y obviamente el azúcar. Los pacientes diabéticos empiezan a tener cada vez más problemas en las arterias. Puede ser que alguna de las personas que nos esté viendo diga, bueno, mi padre tal vez padecía de esto, mi mamá, mi abuelita. ¿Cuál es el proceder que tienen que tener estas personas para poder prevenir y evitar que le dé esto? Sí, definitivamente lo más importante, como siempre en medicina y lo hemos dicho, es la prevención. O sea, si yo logro prevenir, pues voy a evitar muchas discapacidades. Entonces, realmente, si yo tengo familiares en primer grado que han sufrido infartos, sobre todo infartos a edades menores de 55 años, o sea, si mi papá tuvo su primer infarto a los 50 años, a los 47 años, definitivamente yo tengo que hacerme una serie de estudios para intentar estar tranquilos. ¿Cuáles estudios pueden ser eso? Pues obviamente definir si soy hipertenso o no, definir si soy diabético o no, y hay alguna serie de estudios que nos pueden dar a entender que no tengo esas enfermedades. ¿Como qué? Una prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo lo que nos dice es que yo puedo hacer una actividad física sin que mis arterias sufran. Entonces normalmente cuando hacemos una prueba de esfuerzo ponemos un paciente en una caminadora, en una banda sin fin, con un electrocardiograma, lo ponemos a caminar y le vamos subiendo la rampa, la altura de la banda y además vamos aumentando la velocidad de esta banda y con esto forzamos el corazón, digamos, a trabajar de más. Cuando yo hago este estudio puedo demostrar isquemia silente, isquemia que no se manifiesta necesariamente en mis actividades cotidianas. Entonces, si yo tengo una prueba de esfuerzo, puedo estar tranquilo. Alguna de las otras pruebas que puedo hacer para demostrar cómo está mi circulación es hacer un ultrasonido de las carótidas. Yo logro ver las carótidas, que son unos vasos arteriales que tengo en el cuello, si se ven bien, si no se ven placas, si no se ven obstruidos, probablemente yo puedo extrapolar a que como están mis carótidas, están mis arterias del corazón. Milson nos está haciendo una consulta. Él pregunta si esos medicamentos, los suplementos que ayudan a la circulación, podrían ayudar a la persona para evitar sufrir de este mal. Por supuesto, o sea, hay medicamentos que son prevención primaria, entonces primaria quiere decir que se los debo dar a cualquier paciente para evitar que tenga el infarto. Entonces, por ejemplo, los antiagregantes plaquetarios como la aspirina, sabemos que funcionan en los pacientes de riesgo, todo paciente hipertenso, todo paciente diabético, todo paciente que tenga una enfermedad, una historia familiar de alta carga, debería recibir un antiagregante plaquetario como la aspirina porque sabemos que es uno de los más implicados. Y obviamente los medicamentos para el colesterol, si yo evito tener trastornos si yo sé que tengo mi colesterol alto, pero evito que este crezca y se aumente, pues también la placa esta que se va creando debajo de las arterias va a crecer mucho menos y voy a poder mantenerla. Inclusive se dice que con algunos medicamentos específicos hipolipemiantes no solo evito que crezca, sino que puedo tener algo de regresión de esa placa que ya se ha creado. ¿Se pueden destapar las arterias? Sí, claro. ¿Cómo? Eso es parte de los avances cada vez más importantes. Idealmente hacerlo antes de que tenga un infarto. Entonces, si yo tengo una prueba de esfuerzo positiva, si tengo un ecoestrés positivo, probablemente lo que sigue es hacerme un TAC coronario para ver cómo están mis coronarias y con base en eso hacer algo que se llama una arteriografía. Entonces, una arteriografía es entrar a través de una arteria periférica, normalmente ahora se hacen a través de las arterias de la muñeca, se sube con un catéter hasta el nacimiento de las coronarias y se pone un medio de contraste para dibujar las arterias del corazón. Entonces uno puede ver si están obstruidas. Si uno tiene dudas, ahora inclusive se pueden hacer estudios todavía más profundos y se puede hacer un ultrasonido intravascular de las arterias coronarias para ver si realmente están obstruidas o no. Y si están obstruidas, entonces en grado significativo, no toda obstrucción implica colocar algo que se llama stent, que es como un resortito que se coloca dentro de la arteria para volver a abrirla y mantenerla abierta. Pero bueno, si está obstruida de manera importante, sí se puede abrir con esto. Se pasa primero un catéter con un baloncito, se dilata, esto se llama angioplastía,
Entonces uno dilata la arteria primero para que quede como del tamaño normal, sin la obstrucción, y después pone como un yeso que se llama stent, precisamente para que no se vuelva a intentar cerrar. Entonces estos resortitos que ahora ya vienen además con droga alrededor para evitar que se peguen sustancias nuevamente en ese sitio, abren las arterias del corazón. Maki nos está preguntando porque el esposo padeció de trombosis profunda. Eso le causó úlceras venosas en ambos pies. La circulación no le funciona como pues le gustaría, como fuese saludable hacerlo. Entonces, ¿qué puede hacer ella y su esposo ante esta situación? Aquí tenemos que diferenciar, y esto tiene factor de riesgo no tanto para infartos, sino para trombos que van a subir al pulmón. Uno divide la circulación en circulación arterial y circulación venosa. Cuando hablamos de infarto y de esta aterosclerosis y de este crecimiento de los lípidos, hablamos de la circulación arterial. Lo que tuvo el esposo de Maki básicamente fue una trombosis de una vena, es el que regresa la sangre al corazón, y normalmente pues esto se debe a que las valvulitas que tienen las venas se dañan. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues uno, si la trombosis fue extensa, probablemente el tratamiento inicial es anticoagularlo, porque aquí sí sirve la anticoagulación, no la antiagregación. Es diferente tomar aspirina que anticoagularlo. Los pacientes con trombosis venosa profunda se anticoagulan por cierto periodo de tiempo, y después de esto lo que tiene que utilizar son o medias de gradiente de presión, evitar estar en la misma posición por un largo periodo de tiempo, caminar, activar la bomba muscular para que la sangre regrese de manera normal. Vamos por favor a contestarle a don Rufino. Él está hecho un roble, tiene 62 años, se siente muy bien de salud, pero él se pregunta, por prevenir, ¿será que me conviene tomar la aspirina todos los días? No, un paciente que no tiene ningún factor de riesgo no tiene ninguna indicación, eso ya también quedó claro. Antes lo dábamos solo por la edad, ahora ya no es tan evidente que solo por edad. Solo en los pacientes que tengan algunos de los factores de riesgo damos aspirina de manera profiláctica. Si don Rubino está bien, valdría la pena hacerse estudios, estar seguros de que no está hipertenso, seguros de que no es diabético. Si no es hipertenso y diabético, probablemente dentro de su control habitual un electrocardiograma y algunos estudios como perfil lipídico y otras cosas, para estar completamente tranquilos de que realmente no tiene nada. Pero no tienen ningún sentido, si no tiene factores de riesgo, tomar aspirina, porque también todos los medicamentos tienen el efecto que queremos, pero tienen efectos secundarios que son indeseables y que tenemos que cuidarlos si no lo necesita el paciente. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por contestar todas las preguntas. Muy amable. Con gusto. Pequeña pausa comercial. A usted le encantan los encurtidos porque al volver tenemos unas delicias que usted no se puede perder. Además, al regresar, alista el teléfono porque ya está listo.